Bueno, buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos una conferencia, un seminario, y como ven ustedes aquí el título, sobre manejo agrícola y cambio climático visto a través del suelo. La persona que lo impartirá es la doctora Elena Baraza. Algunos de ustedes ya la conocen, otros no. Es profesora titular del área de ecología en el Departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares. Sí, no pasa nada. La doctora Baraza, o Elena, me suena un poco raro llamarte doctora Baraza, pero llevamos trabajando ya unos cuantos años, desde que llegó aquí, casi desde que llegó aquí, un poquito más tarde, pero llegó aquí a Mallorca en 2008, venía de México, donde estuvo pues 3 años como becaria o contratada postdoctoral, después de acabar su tesis doctoral en Granada en 2004. Entonces, licenciada y doctorada en Biología por la Universidad de Granada, realizó su estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de México, ¿México DF o en otro? México DF. Hasta el 2008, y luego pues llegó aquí al Departamento de Biología, al área de Ecología, de una forma sin premeditación ni alevosía. Fortuitamente, totalmente fortuito. Llegó aquí, apareció una plaza de ayudante doctor, de profesora ayudante doctora en este caso, y ella pues, desde México se animó a venir. La verdad es que pues, ha sido un gran fichaje para el Departamento de Biología en estos últimos años. Ella ha trabajado, si ya quien lo conozcáis, pues ya lo sabéis, ha trabajado sobre todo a lo largo de su carrera científica en la interacción planta-otros organismos, principalmente 2 tipos de organismos. Por una parte, hongos micorrízicos, la simbiosis planta-hongo-micorrícico, una simbiosis fundamental y muy interesante de estudiar, sobre todo para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y mucho más allá, lógicamente. Pero también ha trabajado durante bastantes años en la interacción planta-herbívoro. Entonces, un poco desde ese punto de vista, digamos que su especialidad es la interacción entre plantas y otros organismos. Nosotros colaboramos ya llevamos unos cuantos años colaborando, desde la perspectiva de cómo esas interacciones, sobre todo la interacción planta-microorganismo, altera o afecta o favorece, en este caso, la supervivencia de las plantas a estreses principalmente bióticos, sobre todo falta de agua, sequías, pero también otros estreses como nutricional, frío, etc. Pero principalmente falta de agua. En estos años pues, ha llevado una carrera científica pues, muy interesante, dilatada. Es profesora titular desde hace pues, aproximadamente 1 año, ¿verdad? No llega casi, pero sí, casi. Así que pues, la verdad es que ha sido una gran incorporación. Y pues poco más se me puede decir en este momento. Yo creo que con estas credenciales simplemente pues creo que es una excelente científica que reúne dos características fundamentales para ser un buen científico. Una es la curiosidad y otra es el rigor. Y con esas 2 características, pues, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Xavi. Después de la presentación os habréis dado cuenta de que en realidad experta, pues como buena ecóloga sé un poco de mucho, pero no sé mucho de nada. Entonces he trabajado con distintas interacciones y con distintos organismos y plantas, pero en los últimos años me he focalizado mucho en el suelo, porque como es difícil estudiarlo, como está ahí, escondido, ¿no? Es más fácil ver la planta y tocarle las hojas que encontrar las raíces, pues es algo que está mucho menos estudiado y que sin embargo es fundamental, ¿no? Y entonces, dentro del laboratorio multidisciplinar de cambio climático, pues diciendo, bueno, pues de qué podríamos, cada uno de vosotros, qué podría aportar. Y yo dije, pues yo quiero hablar del suelo, ¿no? Y del suelo en sistemas agrícolas, porque creo que se habla mucho de la atmósfera, se habla mucho de los océanos,
pero no se habla tanto del suelo como se merece. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una charla dentro de lo que es el ámbito del cambio climático, que es todas las charlas que se están haciendo estos últimos meses dentro del laboratorio, que tenga que ver con la agricultura o con el manejo agrícola, que son las labores culturales que se hacen en un cultivo para mejorar la producción y el rendimiento por unidad de área. Y eso es lo que a lo largo de la charla acabaremos hablando un poco de cuáles han sido esas labores históricamente en los últimos años y cuáles deberían ser en un contexto de cambio climático. Y sobre todo me voy a centrar un poco en el suelo, lo que pasa que ya veréis que evidentemente igual que para mí es un error tremendo hablar de la planta sin fijarnos en las raíces, pues no podré hablar del suelo y las raíces sin que nos fijemos en la planta, obviamente. Entonces hablaremos un poco de las dos cosas. Y bueno, voy a empezar por contextualizar un poco qué relación hay entre agricultura y cambio climático. Y supongo que todos los presentes en la sala pues tendrán claro que el actual sistema agroalimentario, y con esto incluyo la agricultura, pero también incluyo el procesamiento de los alimentos, incluyo el transporte de los alimentos, incluyo luego el consumo, pues es parte de uno de los elementos que más gases de efecto invernadero está emitiendo a la atmósfera. Y la historia empieza siempre con transformar un terreno natural en un terreno agrícola. Esta parte muchas veces en los cómputos que se hacen sobre cuál es el porcentaje de gases de efecto invernadero que la agricultura emite a la atmósfera, pues muchas veces no se considera esta parte, que es una parte fundamental. Y es que para yo cultivar, primero he tenido que eliminar la cubierta vegetal natural, que muchas veces son bosques, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia, el 80% de las emisiones del país se deben a los cambios de uso de suelo, deforestación de bosque primario para el cultivo de palma, disque para biocombustibles muy ecológicos. Otro de los países con graves problemas de deforestación es Brasil, que Indonesia y Brasil son los países más deforestados en los últimos años, que mayoritariamente es para pasto de vacas, para producción ganadera. Muchas veces este cambio de uso empieza así, con el fuego, con eliminar la vegetación nativa con fuego. No hace falta ser un investigador para saber que si yo hago fuego en un bosque estoy emitiendo gases de efecto invernadero, obviamente. CO2, óxido nitroso, metano. Pero esto no acaba aquí, o sea, no es solo lo que se emite directamente en el momento en el que he consumido toda esta vegetación, que a través de la fotosíntesis durante mucho tiempo había ido acumulando ese CO2 en los troncos, en las ramas, en las hojas, pero también en la hojarasca y también en las primeras capas del suelo, sino que además se sabe de sobra, he puesto un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de cómo el carbono orgánico del suelo se va deteriorando y va disminuyendo a lo largo del tiempo siempre que transformamos un sistema natural en un sistema agrícola. Y es una pérdida de carbono en forma de CO2 y muchas veces también de nitrógeno como óxido nitroso, que a lo largo de los años se va pasando a la atmósfera y el suelo, los suelos agrícolas cada vez tienen menos materia orgánica dentro de ellos. Y todo eso es CO2 que se está emitiendo a la atmósfera. Así que la historia no acaba con pegar fuego a la vegetación nativa, sino que continúa año tras año, que podéis ver que 50 años después todavía sigue disminuyendo la cantidad de carbono orgánico en el suelo. Otros cambios de uso de suelo no son tan drásticos, no es necesario pegar fuego. Simplemente un mal manejo, una mala gestión ganadera también puede transformarme un ecosistema en otro. Y tampoco hace falta ser un gran científico para darnos cuenta de que la capacidad de acumulación de carbono en forma de vegetación y en forma de materia orgánica y hojarasca en el suelo es mucho menor aquí que aquí, ¿no? Donde la productividad primaria claramente es mayor. La capacidad de la vegetación para a través de la fotosíntesis pasar ese CO2 de la atmósfera a materia viva o a materia en descomposición es mucho mayor. Claramente, pasar de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva no es una solución, porque de algún sitio tiene que salir lo que comen los animales encerrados, con lo cual es
pasar el problema de un sitio a otro, pero no eliminar el problema. De hecho, en los últimos años, este problema de deforestación no se ha dado en todas partes. Y en Europa y en España, la masa de bosque ha ido aumentando en los últimos años. Son los países en vías de desarrollo, Sudamérica, África, no está aquí en la gráfica, pero también Asia, los países en los que se sigue deforestando. Seguimos transformando ecosistemas naturales con gran capacidad de fijación de CO2 en ecosistemas agrícolas con pérdida continua de CO2 a la atmósfera desde el suelo. Pero una vez que ya tenemos el cultivo, porque estoy hablando de, bueno, hemos pegado fuego a la vegetación natural o la hemos desbrozado y ahora hemos puesto el cultivo, estamos perdiendo fuego, pero es que además el sistema agrícola actual depende mucho de la energía y hoy en día gran parte de la energía que consumimos viene de la quema de combustibles fósiles. ¿En qué usamos esa energía en los sistemas agrícolas? Pues no solo en la maquinaria, que a priori cuando alguien le dice no, es que los sistemas agrícolas usan mucha energía, a priori lo primero que uno se imagina es el gran tractor con el conductor echando humo por el tubo de escape, pero en realidad la maquinaria y los carburantes no siempre es el mayor consumo. Los últimos años la eficiencia de los motores en España ha permitido que este no sea el mayor consumo. El mayor consumo muchas veces viene por los fertilizantes de síntesis química que necesitan procesos industriales con gasto energético para su producción, pero también por el aumento de la superficie regada, el bombeo del agua, el transporte del agua para la superficie regada también es un gran consumidor de energía. Y tanto es así que ya hace más de 10 años se hablaba de que estamos comiendo combustibles fósiles. La revolución verde ha llevado a un gasto energético tan elevado para la producción de alimentos en los sistemas agrícolas que estamos comiendo petróleo de alguna manera, ¿no? Todo ese petróleo que se quema para la producción de energía. Y vuelvo otra vez a los fertilizantes porque he puesto este ejemplo, pero podría haber puesto muchos otros de balances energéticos de sistemas agrícolas en las que el mayor porcentaje de energía que se invierte dentro de un sistema agrícola tiene que ver con la fabricación de fertilizantes. Y es que esta es la tendencia en la producción de fertilizantes a nivel mundial en los últimos años. No hemos parado de incrementar la producción de fertilizantes nitrogenados sintéticos a nivel mundial. Sí es cierto que en Europa, igual que hemos dejado de deforestar porque la agricultura ha perdido terreno frente a otros usos del terreno, pues también hemos consumido menos fertilizantes, pero es que Asia ha incrementado tan enormemente el consumo de fertilizantes que a nivel mundial el consumo de fertilizantes cada vez es mayor. Y muchos de estos fertilizantes, el 60% de este nitrógeno, viene por el proceso industrial de Haber-Bosch, que es el proceso de fijación del nitrógeno de la atmósfera en formato de amonio o de urea a través de un proceso químico que necesita mucha temperatura y mucha presión. ¿Qué necesito para crear un ambiente con presión y temperatura? Energía. ¿Y de dónde se obtiene hoy en día la energía? De la quema de combustibles fósiles. Por tanto, este nitrógeno que echamos en el campo ha producido CO2, ha emitido gases en la quema de los combustibles para la producción de energía para su fabricación. Pero es que, para colmo de males, ya no es que gastemos mucha energía para producirlo, es que además lo desperdiciamos, porque entre un 10 y un 40% de ese nitrógeno es absorbido realmente por la cosecha. Una parte importante desaparece del terreno por escorrentía o por emisión de nuevo a la atmósfera en formato de óxido nitroso. Con lo cual tenemos que la aplicación de nitrógeno sí está aumentando las cosechas, está favoreciendo, pero también se está convirtiendo en un contaminante muy peligroso. Y de hecho hay varios estudios publicados en Nature y en Science que cuando miran en qué nos hemos pasado de rosca como especie humana a nivel planetario, y lo que todo el mundo tiene claro y de manera no discutible es en la fertilización. Ahora los ecosistemas naturales tienen mucho más nitrógeno y fósforo disponible del que habían tenido nunca y tenemos graves problemas de eutrofización, ya no solo en las aguas continentales, sino también en las aguas marinas.
Sí, perdón, sí, es que esto es, eutrofización es el proceso por el que en los sistemas acuáticos las algas de repente tienen gran cantidad de nutrientes disponibles, tanto nitrógeno y fósforo. Esto les permite un gran crecimiento, produce gran cantidad de biomasa que pasa al sedimento y durante el proceso de descomposición las bacterias van consumiendo todo el oxígeno. Tenemos una capa de algas arriba que no permite la entrada ni de luz ni de oxígeno y abajo mucha materia orgánica descomponiéndose y consumiendo oxígeno. El resultado que es zonas sin oxígeno. El resultado que es peces muertos, como ocurrió en la última dana en el Mar Menor, que los periódicos decían que habían aparecido miles de peces muertos en las orillas y eran por estos procesos de eutrofización, estos procesos en los que hay un crecimiento de algas muy elevado debido a estos nutrientes que llegan. Pues si hemos aumentado la producción de fertilizantes, si la producción de fertilizantes supone gran cantidad de energía, pues estamos aumentando la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera por la producción de estos fertilizantes. Ni protocolo de Kioto, ni compromiso de los países para la disminución de los gases de efecto invernadero ha hecho que esta línea, es verdad que ahora ya la pendiente es menor, pero sigue la tendencia hacia arriba. Y además, como os decía, parte de ese nitrógeno que se aplica al suelo se acaba emitiendo como óxido nitroso a la atmósfera, que es un importante gas de efecto invernadero. Está el CO2, pero el óxido nitroso y el metano son gases con un poder de efecto invernadero incluso mayor que el CO2 y ambos están muy relacionados con los sistemas agrícolas, su emisión. De hecho, de las emisiones de óxido nitroso, la mayoría de las emisiones a nivel mundial tienen que ver con la agricultura y específicamente también con la ganadería, porque se emite por efecto de los fertilizantes que no son absorbidos y se emiten de nuevo a la atmósfera, también los abonos orgánicos. Esto no quiere decir que solo la fertilización sintética produzca emisiones de óxido nitroso, también la fertilización orgánica, el exceso de uso de fertilizantes orgánicos en el suelo, también favorece la emisión de óxido nitroso en el suelo. Y sobre todo el metano relacionado con la ganadería, sobre todo con las vacas, y en la gestión de los purines y el estiércol, que también una mala gestión de estos purines y estiércoles favorece que de ellos se produzca y se emita óxido nitroso y metano en su degradación. Pero, claro, es cierto todo lo que he dicho, de que los fertilizantes pues, han tenido unas consecuencias muy negativas para el medio ambiente, tanto por el problema de emisiones de gases de efecto invernadero, como por el problema de la eutrofización. Pero seamos sinceros, muchos de nosotros estamos aquí gracias a esos fertilizantes. Y se calcula que actualmente casi el 50% de la población se alimenta gracias al uso de estos fertilizantes. Por tanto, con ellos estamos transformando el mundo, estamos teniendo un impacto muy negativo en el medio ambiente, pero nos hemos vuelto dependientes de ellos. Igual que en el caso del petróleo. Todos estamos de acuerdo que la quema de petróleo y de otros combustibles fósiles tiene efectos muy negativos para el medio ambiente, pero todos dependemos de ellos, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a hablar a lo largo de la charla es qué podemos hacer para cada vez depender un poco menos de estos fertilizantes. Y también voy a dar pie un poco al debate, porque es cierto que gracias a estos fertilizantes la producción ha aumentado mucho. Aquí tenemos una gráfica que relaciona el uso del fertilizante de nitrógeno con la producción de cereales de distintos países. Y si vemos sobre todo en Europa y en países desarrollados, a mayor uso de nitrógeno, mayores producciones. Si nos fijamos en los puntitos azules que son África, en realidad la tendencia es la contraria. Algo está pasando ahí. Cuanto más nitrógeno usan, tienen menos cosecha. Usar fertilizante no es suficiente, hay que usarlo bien y con buenas técnicas agrícolas para que realmente este fertilizante produzca buenas cosechas. O sea que dependemos del fertilizante, pero si lo hiciéramos mejor, si cultiváramos con mejores técnicas, si lo usáramos en el momento adecuado,
y con las plantas en las dosis adecuadas, con mucha menos cantidad, podríamos producir lo mismo. Con lo cual, esa dependencia se podría reducir, ¿vale? Es lo que se llama agricultura de precisión, en la que se intenta utilizar las cantidades justas de cada uno de los insumos que se añaden dentro del sistema agrícola. Pero también, como consecuencia de este aumento de la producción gracias a los fertilizantes y otras técnicas agrícolas, pues también la cantidad de terreno que necesitamos para producir una unidad de alimento, ¿vale? Aquí han generado un índice relacionado con la cantidad de cosecha que puedo producir para alimentar, han creado esta unidad, y se ha visto que la cantidad de terreno que necesito para producir esta unidad de alimento ha ido disminuyendo conforme hemos ido aumentando la tecnificación agrícola, que nos ha permitido producir más en menos terreno, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Si realmente somos capaces de producir mucho más en menos terreno, gracias a los transgénicos, gracias a la fertilización nitrogenada, gracias a otros agroquímicos, ¿por qué seguimos deforestando? ¿Por qué cada vez hay más deforestación? ¿Por qué estamos perdiendo la Amazonía y estamos perdiendo otros bosques? Bueno, pues porque de toda la tierra que tenemos, solo una parte es habitable, porque hay otras son desiertos de hielo o desiertos de arena. De esta parte habitable nos hemos hecho con el 50% para dedicarla a producir nuestros alimentos, pero de este 50%, el 77% no es para alimentarnos a nosotros directamente, es para alimentar el ganado que producirá la proteína con la que nos alimentamos. Pero este ganado produce solo una pequeña parte de todas las calorías que ingerimos y una parte un poco mayor de las proteínas que ingerimos. Entonces, estamos produciendo más, necesitamos menos terreno para producir esta cantidad, pero mucho de lo que estamos produciendo lo estamos destinando a la producción de carne. Y supongo que ahora a todos se os estará viniendo a la mente todo lo que hemos oído de las noticias de que un consumo moderado de carne, menor consumo de carne, que el consumo de carne tiene que ver con el cambio climático, y esto es en parte la razón, ¿no? La cantidad de territorio y todos los procesos de deforestación relacionados con la alimentación del ganado. Entonces, ¿quién está consumiendo cada vez más carne? Pues en Estados Unidos siempre han consumido exageradamente carne, pero en los últimos años incluso está descendiendo el consumo de carne ligeramente. En Europa también consumimos mucha carne, pero bueno, en los últimos años parece que la cosa... Pero China y otros países de Asia que están empezando a desarrollarse económicamente quieren poder comer la misma carne que estamos comiendo nosotros. Ellos también quieren comer carne. ¿Para qué toda esa deforestación? Pues para producir la carne de toda esa gente que está queriendo cambiar su suministro de proteínas, de leguminosas y de otras plantas, hacia el consumo de carne. O sea, que parte de la causa de que nuestro sistema agrícola, a pesar de que está tecnificado, a pesar de que somos capaces de producir más en menos terreno, cada vez necesitamos más terreno, porque cada vez estamos cambiando nuestra dieta y necesitamos alimentar este ganado para consumir toda esta carne. Y luego, ya entrando un poco más en el debate, la FAO calcula que desperdiciamos un 30% de la comida que producimos. O sea, que emitimos un montón de gases de efecto invernadero, deforestamos bosques, eutrofizamos el océano para luego tirarlo a la basura. Hasta un 30% en general. Obviamente depende de los países, obviamente depende de los casos concretos de familias, obviamente es diferente para cada consumo de alimento, pero el desperdicio de alimento es una importante causa de cambio climático. Sí, comamos menos carne, pero sobre todo no tiremos comida. Y para añadir un punto más al debate, esta foto que me la pasó justamente ayer mi estudiante de doctorado que anda por aquí, muy aficionado a las fotos satélite, me dijo, tengo una foto satélite de Kenia que se ve espectacular al lado de un lago de Kenia, unos invernaderos que están produciendo a tope. ¿Y qué pensáis que producen estos invernaderos en uno de los países donde muere gente de hambre?
flores, producen flores para que el día de los enamorados en Europa nosotros nos podamos regalar rosas. Con lo cual, también tenemos que pensar, como sociedad, tenemos que pensar dónde queremos destinar ese terreno, esos fertilizantes y todos esos insumos agrícolas para producir ¿qué? ¿Palma aceitera en Indonesia o flores en Kenia? Tenemos que plantearnos. O sea que después de todo esto, supongo que tendremos claro que la agricultura es parte del problema, ¿no? El sistema agrícola es parte del problema. Pero además, también todo el mundo en esta sala estará de acuerdo conmigo que también la agricultura va a ser una de las que lo peor lo pasen. Porque ¿quién depende más de si llueve o no llueve, de si hace calor o no hace calor, o de si viene una tormenta con pedrisco, con granizo? Pues los propios agricultores. Y ellos mismos están notando este efecto del cambio climático. Están notando que las olas fuertes de calor pueden afectar a los cultivos, ¿vale? El temporal, están viendo que hay incertidumbre porque ya no tienen claro cuál va a ser el tiempo que haga ni cuándo lleguen las lluvias, y de hecho los agricultores, que son los que están ahí, los que están sufriendo el tiempo, ya tienen claro que el cambio climático no viene mañana, que el cambio climático está aquí y ahora. Hay algunos optimistas que dicen, bueno, como aquí empezará a hacer más calor, pues en el norte de Europa también empezará a hacer más calor, y donde nunca hemos podido sembrar porque hacía frío, pues ahora con el calor podremos sembrar. Lo único que tenemos que hacer es desplazar los cultivos hacia el norte. Los rusos están contentísimos, tocando castañuelas. Pero esto es un arma de doble filo, porque si vemos en la acumulación de carbono orgánico en los suelos en distintos ecosistemas, el bosque boreal es uno de los ecosistemas con mayor cantidad de carbono en el suelo. La tundra es uno de los ecosistemas con mayor cantidad en el suelo. ¿Qué pasará si empezamos a cultivar esos ecosistemas? ¿Qué va a pasar con todo ese carbono del suelo? Pues que lo vamos a emitir a la atmósfera. Al final, ¿dónde cultivaremos? Porque llegará un momento en el que no podemos ir más al norte. Y si el cultivo de estas tierras supone una emisión muy alta de carbono a la atmósfera, no tenemos ni idea, ni nosotros, ni ningún científico, de qué es lo que pueda pasar. Además, yo he estado revisando para esta charla distintos modelos para distintas aproximaciones de qué pasará con la agricultura, y son modelos muy inestables. Nadie tiene claro qué pasará, porque a lo mejor la temperatura media aumenta y eso favorece los cultivos, pero si de repente llega una tormenta y arrasa el cultivo, ¿de qué ha servido que la temperatura fuera alta? Cada modelo, según los parámetros que pone, dice, no, pues la producción aumentará aquí, disminuirá aquí. He encontrado como 20 mapas con distintos colorines, o sea que en realidad no podemos decir, no pasa nada, lo que no produzcamos aquí lo produciremos en otro país, porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Con lo cual tenemos que la agricultura es culpable, pero pobrecita de mí, porque también voy a ser una de sus mayores víctimas. Ante este panorama, ¿qué tenemos todos claro? Pues que hay que replantearse, no podemos seguir así. Tenemos que hacer algo con el sistema agrícola. Eso lo tenemos claro nosotros, lo tienen claro los agricultores y lo tienen claro los políticos. Así que ya la FAO, hace ya 10 años, se inventó un término que llamó agricultura climáticamente inteligente. Es que esto de los términos pomposos nos encanta, ¿no? Y como sostenible, sustentable y ecológico ya está muy manido, pues nos inventamos un nuevo término que suene así como agricultura climáticamente inteligente. En realidad no es otra cosa que decir, señores, vamos a buscar qué medidas de manejo agrícola me van a permitir producir, porque tengo que alimentar a mucha gente, adaptarme al cambio climático, porque sé que va a haber cambios en la pluviometría, en la temperatura, en las tormentas, pero a la vez también ser consciente de que debo mitigar el cambio climático, que debo empezar a producir menos gases de efecto invernadero y a intentar acumular esos gases de efecto invernadero.
Y pensando en esos términos, no podemos dejar de mirar al suelo, porque el suelo es donde está acumulado mucho del carbono estable que tenemos en los agroecosistemas. Y de hecho, estoy utilizando muchas noticias del periódico, porque son información que está ahí disponible para todos, ¿no? Y ya en este periódico decían en su página de desarrollo rural, suelo clave para la supervivencia de la agricultura mediterránea. Y es que en realidad el suelo es la clave para la supervivencia de todos. No sé si muchos en la sala están acostumbrados o no al término de servicios ecosistémicos, pero es un término que se utiliza mucho en ecología, que tiene que ver con los beneficios que obtiene el ser humano del buen funcionamiento de los ecosistemas. Y el suelo nos proporciona al ser humano muchos servicios ecosistémicos. Servicios como el ciclado de nutrientes, como hábitat para muchos microorganismos, la infiltración en el suelo permite la regulación de inundaciones, encontramos en el suelo microorganismos que podría ser fuente de fármacos, es la base de las infraestructuras, suministro de materiales de construcción, la herencia cultural, la tenemos enterrada en nuestros suelos, suministro de alimentos, fibra y combustible. Hoy en día, por más que en los túneles del metro de Londres se produzcan lechugas y otras hojas, con eso no podemos alimentar 7.000 millones de personas. Con lo cual, la agricultura necesita del suelo, ¿vale? Pero también regula el clima, no solo por el paso de gases de efecto invernadero del suelo a la atmósfera, de la atmósfera al suelo, sino por el albedo, por la capacidad de la superficie de reflejar el calor, que tiene que ver con lo que haya en ese suelo, se reflejará más o menos calor. Entonces, el suelo tiene todo un grupo de servicios que ofrece al ser humano. Y de estos servicios hay de varios tipos. Los que se han llamado servicios de abastecimiento, que tiene que ver con lo que directamente cogemos, que es todo lo que se ha producido encima de ese suelo, fibras, alimento, madera, con otros sistemas, otros servicios que son pues, de regulación de las inundaciones, de limpieza del agua, el agua que está contaminada cuando percola hasta los acuíferos va dejando los contaminantes por el suelo, de manera que sirve de filtro natural. Y los sistemas agrícolas actuales lo que han hecho ha sido favorecer estos servicios ecosistémicos de abastecimiento, han intentado crear ecosistemas donde produzcan muchos alimentos, mucha fibra, mucha madera, lo que nosotros queremos extraer, y se han olvidado de todos otros procesos que se dan en el suelo y que nos pueden ayudar a no depender tanto de los fertilizantes, el ciclado de nutrientes, a tener una buena percolación de suelo, de agua, para que el suelo acumule suficiente agua para resistir los periodos de sequía. Pues toda esta parte se ha olvidado, y esta parte es la que está en los ecosistemas naturales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo funcionan los ecosistemas naturales para intentar imitarlos, para intentar aproximar nuestros sistemas agrícolas hipertecnificados, hiperartificiales, en sistemas más naturales que aprovechen estos servicios ecosistémicos que da el suelo. ¿Cómo acaba el carbono en el suelo? ¿Cómo acabamos obteniendo todo ese carbono en el suelo? Pues la vegetación, las plantas hacen la fotosíntesis, fijan el CO2, lo transforman en azúcares, en lignina, en celulosa, que acaba en el suelo, y una parte acaba de forma estable en el suelo, con distintas formas minerales y orgánicas, y hay una parte pues, que se va, ¿no? De hecho, en un ecosistema natural de pradera, de 100 unidades de energía que se fijan a través de la fotosíntesis, 86 van al suelo, en un sistema natural. Es decir, muchos de los ecosistemas naturales, la gran parte del CO2 que han fijado las plantas en forma de materia orgánica acaba en el suelo, en todo lo que es la cadena saprófita, o sea, todo lo que es la cadena de organismos, de pequeños artrópodos, de microorganismos, de hongos, que reciclan esta materia orgánica, y mucho de este CO2 vuelve otra vez por respiración hacia la atmósfera, y una parte se puede quedar en el suelo e ir creando este color oscuro de suelo rico en materia orgánica y en carbono.
tenemos que estudiar los procesos por los cuales toda esta materia orgánica, a través de la cadena trófica del suelo, pueden volver a la atmósfera o pueden quedarse en el suelo y formar parte de este carbono orgánico que nos va a ayudar. Porque actualmente, esta imagen está sacada de un artículo de una revista que se llama Global Change Biology, que me ha sorprendido. Es una revista centrada en el cambio climático, que los últimos números están hablando mucho de suelo. Estoy contenta. Cada vez la gente se está fijando más en el suelo que pisa. Y en este artículo están hablando de que el suelo tiene una gran cantidad de carbono y podría tener más, pero no está pasando que lo que entra acaba saliendo por respiración, por sedimentación o por erosión, que muchas veces en los flujos de carbono que se analizan nos olvidamos de que hay mucho suelo que se está erosionando, estamos perdiendo suelo, ¿vale? Muchas veces relacionado con sistemas agrícolas mal gestionados, que acaban con estas cárcavas. ¿Cuántos de vosotros en las últimas riadas que ha habido aquí en la isla no habéis visto ríos marrones y habéis visto luego las manchas marrones que llegan al mar de todo ese suelo que se ha ido a parar al mar, ¿no? Que estamos perdiendo suelo y una mala gestión agrícola pierde suelo. Entonces, sabemos que el suelo puede fijar gases de efecto invernadero, sobre todo CO2 por la fotosíntesis, pero también óxido nitroso o metano por procesos de los microorganismos que trabajan con estos sustratos para su propia alimentación. Y lo que tenemos que estudiar es todas estas flechas, todos estos procesos que van a hacer que esta materia orgánica se quede fija en el suelo. Porque lo que tenemos que evitar es que todo lo que fijamos se respire, tenemos que evitar que haya pérdidas de óxido nitroso por exceso de elementos nitrificantes o de nitritos o de ureas o de fertilizantes, tenemos que evitar las condiciones anaeróbicas, que son las que se producen en los arrozales, porque emiten metano. Y de hecho, hay gente, habéis oído hablar del término antropoceno, supongo que la mayoría de vosotros es un término que hace poco era novedoso, pero ahora a todo el mundo le suena, ¿no? Estamos en la era del antropoceno, la era transformada por el ser humano. Pues algunos dicen, el antropoceno empezó cuando los asiáticos empezaron a cultivar arroz, que fue cuando empezamos a emitir grandes cantidades de metano a la atmósfera. Bueno, pues ahora hay muchos investigadores viendo cómo consiguen producir arroz con un periodo de inundación mínimo que permita reducir drásticamente la emisión de metano en los arrozales, ¿no? Y se están consiguiendo avances bastante importantes. Bueno, pues esta es la ciencia del suelo relacionada con la agricultura y con el cambio climático. ¿Qué hacemos con nuestro suelo para fijar y no emitir? Bueno, pues la parte así, digamos, lo más obvio es, pues vamos a meter materia orgánica en el suelo. Vamos a dejar de fertilizar tanto con fertilizantes químicos y vamos a empezar a utilizar fertilizantes de origen natural, ¿no? Todo el mundo dirá, pues el estiércol de vaca, el estiércol de caballo, pero pues hay más sofisticados. El compost de lodo de depuradora, ¿no? Todo el mundo pensaría, las depuradoras acumulan un montón de materia orgánica porque en nuestra civilización utilizamos métodos curiosos para deshacernos de nuestros desechos orgánicos y todos acaban yendo en una depuradora y se puede compostar y añadir al terreno. ¿Alguien en la sala me quiere decir, estás loca, esto es un problema, ¿qué vamos a hacer? O ¿a alguien se le ocurre cuál es el pero? Porque todo lo que voy a decir va a tener un pero. Y todos los contaminantes, porque claro, en el agua va de todo, ¿no? Y antes nos preocupábamos por los metales pesados, porque a la depuradora iba el agua del alcantarillado que había limpiado todas las carreteras y calles con todos los contaminantes de los tubos de escape y de las fábricas, etcétera, etcétera. Hoy en día no preocupan los metales pesados, preocupan los antibióticos, preocupa el paracetamol, preocupa el ibuprofeno, que está en cantidades ingentes en el agua de depuradora y que de algún modo se queda en estos lodos y no sabemos qué tipo de prevalencia tiene. Sí sabemos que hay genes de resistencia a los antibióticos en los lodos de depuradora, en algunas
depuradoras, con lo cual es una posible fuente de contaminación. O sea que tenemos una solución, pero con un pero. Supongo que alguno de vosotros también habrá oído hablar del biochar, porque hubo un boom hace unos años de el biochar salvará al mundo. El biochar no es otra cosa que carbón vegetal. El carbón vegetal de toda la vida es lo que se produce por pirólisis, por un proceso de quema a altas temperaturas y poco oxígeno de cualquier materia orgánica y se produce un carboncillo. Entonces hubo un boom que dijo, echando biochar en todas las tierras, porque fijaros que en Brasil la tierra prieta, que es una zona que es de tierra negra, se creó a base de que los indígenas durante miles de años se habían quemado y habían ido añadiendo, y entonces podemos fijar mucho carbono en el suelo con el biochar. Hablemos del pero. ¿Cómo se produce ese biochar? Porque hay que quemar, y que quemamos. ¿Y dónde lo producimos? ¿Y cómo lo transportamos al sitio donde lo ponemos? Porque al momento que produces biochar también produces energía. Pero las condiciones óptimas para crear el mejor biochar para el suelo, curiosamente no son las mejores para producir energía. Si optimizo el proceso de pirólisis para producir energía, produzco un biochar de baja calidad. Si optimizo el proceso de pirólisis para producir un buen biochar, produzco poca energía. Y luego, está bien, si utilizo como materia prima un desecho, la paja del cultivo, los restos. Ahí, precisamente en Kenia, mirando lo de las flores, resulta algo positivo tiene que tener, producir flores en Kenia, que tienen un sistema de biodigestor con los restos de la cosecha, y también tenían como un proceso de restos de cosecha de pirólisis para producir también el combustible y el biochar. Bueno, pues no se puede echar biochar por todo el mundo. Hay sitios donde tienen un residuo adecuado para producir biochar y se podrá aplicar localmente, pero no es una solución a gran escala. Y otra consideración es que cuantos más estudios hay que analizan cuál es el efecto del biochar en el suelo, más encontramos que sí, aumenta el carbono, pero si el suelo es arcilloso, sí, aumenta el carbono, pero si las temperaturas son tal o cual, con lo cual sí, aumenta el carbono, pero en superficie, pero no en las capas más bajas del suelo, que si el suelo es poco estudiado, ya si bajamos a 1 metro todavía menos sabemos. Mucha de la información que tenemos son de los 30 primeros centímetros. Con lo cual puede ser una solución el biochar que aumenta la cantidad de carbono en el suelo, lo cual supone que hay mayor disponibilidad de agua porque retiene más agua, es cierto que activa la actividad microbiana y es cierto que mejora el intercambio de nutrientes. No en todos los suelos, no siempre, no durante eternamente, ¿vale? Hay un momento después de unos años en los que la acumulación de carbono empieza a disminuir de nuevo, pero podría ser una solución local en un buen momento. Y luego están los más atrevidos, ¿no? Que esto yo en mis clases a los ingenieros agrícolas lo pongo, hoy no me voy a extender mucho en el tema, pero lo pongo porque les gusta, que es, oye, pues igual que usamos el estiércol del ganado, ¿no? Pues nosotros también podríamos utilizar nuestro estiércol, ¿por qué no? Entonces están los que defienden el váter seco como una de las grandes soluciones, ¿no? Y esto, vosotros estáis muy callados porque sois muy formales, pero mis alumnos arman un revuelo porque esto les da un asco de pensar... Claro, toda la vida, ¿no? A mí me decían, pues mi abuela tenía el pozo negro. Bueno, ponemos materia orgánica en el suelo. Ahora, una vez que el suelo le tenemos puesto materia orgánica y lo estamos cuidando, pues no lo vamos a alterar. Una de las grandes alternativas para aumentar la cantidad de carbono en el suelo es la agricultura de conservación. La agricultura sin arado o arado mínimo, ¿vale? Alterando lo mínimo el suelo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo muevo el suelo y saco esa materia orgánica que había profunda, la saco a la parte superficial, se degrada, se oxida y todo ese CO2 pasa otra vez a la atmósfera. Con lo cual, lo que hago es favorecer los procesos de respiración que me van a devolver todo ese CO2 a la atmósfera. La agricultura de conservación, esto es de la Asociación Española, está muy bien su página web porque da mucha información de todos los eventos y
hace una defensa clara, sobre todo en cultivos de cereal o en cultivos de soja. ¿Cuál es el pero? ¿Tenemos algún payés en la sala, algún agricultor? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa con las malas hierbas? ¿Qué pasa con las malas hierbas? Aceptan competencias. Claro. Pero bueno, yo estoy aún en otra mirada. Luego volvemos. Pero en agricultura de conservación uno de los peros es que a veces se recurre a los herbicidas para evitar la proliferación de malas hierbas, porque una de las razones por las que los agricultores pasaban el arado era precisamente para evitar la aparición de hierbas que compitan con el cultivo, con lo cual pasamos a los herbicidas. La agricultura de conservación es mucho más que no pasar el arado o la siembra directa en cultivos extensivos. También la agricultura de conservación tiene que ver con el mantenimiento de cubiertas en cultivos leñosos, en olivo, en viña, en cítricos, que favorezcan también la acumulación de carbono en el suelo, que se ha visto que hay una mayor acumulación en las primeras capas del suelo, pero ya en las capas profundas no está claro si el mantenimiento de cubiertas favorece o al revés, hace que se acumule menos carbono en las capas más profundas, ¿vale? Pero también la agricultura de conservación tiene que ver con hacer bordes vivos, con crear a lo largo de las acequias bordes de vegetación, todo lo que tenga que ver con eliminar la erosión o disminuir la erosión del suelo al mínimo. Entonces, es una herramienta útil, pero como en anteriores casos, una herramienta útil en según qué sitios y de según qué manera, porque este estudio de la revista esta de Global Change, que lo que ha hecho es hacer un análisis de todos los estudios científicos que tenían, que comparaban parcelas de agricultura de conservación con parcelas en las que usaban el arado normal, pues descubrieron que en las zonas más áridas sí hay un efecto de aumento de la materia orgánica y aumento de la cosecha. Es decir, a largo plazo, no el año primero en el que yo paso de agricultura normal a agricultura de conservación, que el primer año de transformación siempre va mal, no es milagroso, sino después de un par de años la cosecha empieza a ser mayor y empieza a acumular cada vez más carbono en el suelo en climas áridos, pero no en climas húmedos, donde se ha encontrado un efecto contrario. La pérdida de cosechas y no hay aumento de la materia orgánica en el suelo. Vuelvo a decir, y esto es algo que siempre le digo a mis alumnos, no busquemos soluciones únicas porque no existen. Porque existen pequeñas soluciones para problemas concretos, para sitios concretos, con características concretas. Y es que, claro, ahora con lo del cambio climático y todos los problemas de la agricultura, pues claro, los científicos están todos como locos escribiendo artículos en buenas revistas. Esta es otra revista de las mejores con más impacto en ecología y están ahí hablando de una revolución del suelo y se han inventado unos términos estupendos que se llama ingeniería ecológica, intensificación ecológica, ¿no? Para hablar de lo que yo siempre he llamado agroecología, que es los conocimientos de la ecología aplicados a los sistemas agrícolas. Pero ahora tienen estos términos como la agricultura climáticamente inteligente, pues ahora tenemos la intensificación ecológica, que suena como más científico, ¿no? Suena como más serio. Que en realidad no viene a decir otra cosa, que es que como yo en los sistemas extensivos pues produzco poco y mantengo ciclados de nutrientes, tengo que poner poco input, pero también produzco poco. Y en los sistemas intensivos produzco mucho, pero a costa de meter mucho, a costa de fertilizar, a costa de meter... Entonces, vamos a buscar un punto intermedio que me permita que haya un buen ciclado de nutrientes que, incluyendo en el sistema, aportando al sistema intermedio, pues pueda producir tanto o incluso más que en los sistemas intensivos. Vaya, esto no es otra cosa que lo que hacían en Mesoamérica los mexicanos desde hace miles de años cuando cultivaban su milpa mezclando el maíz con el frijol y la calabaza. Porque obviamente si hablamos de producción neta total, un policultivo siempre produce más que un monocultivo. Ahora, si hablamos de producción de maíz, el maíz produce mucho más cuando se cultiva el solo. Pero si sumamos la producción del maíz al frijol y a la calabaza, la producción neta total de los tres cultivos juntos es mayor que la de solo el maíz.
pero es que produzco más fuera, pero es que además la mayor biodiversidad del suelo me permite tener un ecosistema más natural que necesite menos inputs de fuera. Es decir, que ahora estamos hablando de intensificación ecológica de la milpa que hace miles de años cultivaban en Mesoamérica. Estamos intentando reinventar la rueda, cuando en realidad la rueda ya está inventada. Bueno, pues el intercropping, que no es otra cosa que mezclar cultivos, ¿vale?, pero suena muy bien, pues es esto, ir mezclando distintos cultivos, es decir, lo que se ha hecho aquí en Mallorca toda la vida, sembrar el trigo debajo de los almendros o sembrar las habas entre los algarrobos o las higueras, pues esto, vaya, que los payeses de aquí también hacían intensificación ecológica y entonces hacían, sí, intercropping. Bueno, pues en esta revista precisamente también hicieron un estudio de distintos trabajos en los que se analizaba la cantidad de carbono en el suelo y el nitrógeno comparando cultivos monoespecíficos con cultivos de mezcla de varias especies para encontrar pues, lo que a muchos de vosotros estaréis diciendo, tanto estudio científico para encontrar lo obvio, claro, acumula más carbono, acumula más nitrógeno, porque tengo un suelo mucho más vivo, mucho más diverso, con mayor sistema radicular, con más exudados radicales, que me permite el mantenimiento de todos estos servicios ecosistémicos de regulación y de mantenimiento del ecosistema. Bueno, otra idea que se les ha ocurrido, o se nos ha ocurrido entre todos, es que, bueno, las plantas, la selección de plantas para agricultura, las últimas décadas, ¿qué se ha hecho? Pues buscar las plantas más productivas en los sistemas agrícolas que teníamos, es decir, las plantas, los híbridos capaces de producir más con fertilización química, los híbridos capaces de producir más en suelos poco profundos, pero ahora hay que volver a mirar de otra manera. Si estamos dispuestos a cultivar de otra manera, necesitamos elegir las variedades de otra manera. Y entonces se dice, ahora no hay que buscar lo que produzca más en estas condiciones, sino a lo mejor hay que buscar especies con sistemas radiculares más profundos, a lo mejor hay que buscar especies que produzcan exudados que fomenten las interacciones positivas con los microorganismos del suelo y hay que empezar a buscar otras variedades que sean capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y que sean capaces de producir con menos entrada de fertilizantes, de agroquímicos y de trabajo. Y eso incluye, por ejemplo, se está trabajando mucho en la búsqueda de cereales perennes, sustituir el trigo anual con variedades perennes por hibridación entre nuestras especies anuales con especies perennes naturales, de manera que estas especies perennes que producen poco empiecen a producir más, pero tengamos raíces profundas y suelos cubiertos todo el año, lo cual permitiría grandes acumulaciones de carbono orgánico en el suelo, no habría erosión, favorecería el reciclado y de hecho uno de los proyectos de investigación con los que he colaborado con Xavier, que antes me ha presentado, estamos estudiando el uso de gramíneas para producción de biomasa y trabajábamos con gramíneas perennes que aquello daba gusto, o sea, es que lo sembraras donde sembraras crecía estupendamente y llegábamos a producir hasta 40 toneladas por hectárea de materia seca de gramíneas con una cantidad de inputs mínima, porque obviamente el ser perenne da muchas ventajas para poder crecer con menos fertilización y menos inputs. Sabemos que la combinación de diferentes especies y el mantenimiento continuo de cubiertas favorece los microorganismos del suelo que tienen relaciones positivas con la vegetación. Y os voy a hablar de dos, bueno, sobre todo de uno que ya me ha hecho un poco de spoiler Javier, hablando de que me gustan las micorrizas, ahora hablaremos un poco más de ellas, pero también de lo que se llaman bacterias promotoras del crecimiento, que son bacterias que crecen en el sistema de la rizosfera de la planta y que favorecen la subutilización de fósforo, por ejemplo, o que favorecen la absorción de nitrógeno y que favorecen realmente el crecimiento de las plantas. Bueno, pues se sabe que si tenemos más diversidad arriba, si tenemos la cubierta completa, favorecemos este tipo de organismos.
Las micorrizas son hongos que forman simbiosis con la raíz y que digamos que sirven de sistema radicular secundario de la planta. Llegan más lejos, a poros más pequeños y son capaces de absorber moléculas en distintas formas químicas, de manera que absorben agua y nutrientes para la planta. Y la planta, a cambio, le da azúcar, le da carbono. Esto que favorece el flujo de carbono desde la planta hacia el suelo. Y cuanto más profundo y más lejos llega la micorriza, más profundo y más lejos se va el carbono. De manera que en las zonas con plantas micorrizadas hay más acúmulo de carbono en el suelo y más fijación también de nitrógeno, con menos emisión de óxido nitroso. Claro, podríamos pensar que lo más lógico es hacer una aproximación indirecta, lo que hemos visto hasta ahora. Si yo no daño el suelo, no paso el arado, si yo aumento la diversidad de plantas, me aumentan los microorganismos del suelo. Todo va bien. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué nos gusta? Ir al médico y que nos diga, pues tiene que caminar 1 hora, no debe de comer azúcar, tiene que además hacer, o preferimos ir al médico y nos diga, tómese esta pastilla, que tomándose la pastilla 1 vez al mes estará usted estupendo. Bueno, pues resulta que hay mucha gente que dice, pues mira, es que hacer todo eso en mi sistema de cultivo es muy complicado, pues yo me compro la micorriza, me compro la bacteria y la pongo, ¿no? Me la compro en un saco y la pongo. Y de hecho, desde que yo empecé con este tema de las micorrizas hasta ahora, ha hecho un boom el mercado de micorrizas. Lo reconozco, al principio sobre todo era para producción de marihuana en su casa, cada uno tenía... Había muchos, tú veías el envase y veías la propaganda y ya sabías para quién iba enfocada el uso de micorrizas. Pero hoy en día tenemos micorrizas que se venden para todo, para la producción de fresa, para el césped del campo de fútbol, para la producción de rosas, para los viñedos, para 1000 empresas, desde las más famosas hasta empresas específicas locales que trabajan con hongos locales. ¿Cuál es el problema? Pues, ¿y qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Ha venido la Shilleya fastidiosa que ha llegado aquí, es una bacteria. Ah, no, pero como esta es buena, yo la puedo coger de un sitio y meter en otro, que total, no pasará nada. ¿Y cómo estás seguro de que no pasará nada? Estamos cogiendo microorganismos, vete tú a saber dónde, y los estamos metiendo en nuestro campo, esperando que solo tenga efecto positivo. Hay un artículo que me gusta mucho porque dice, he puesto micorrizas en este campo de cultivo y las plantas que compiten con mi cultivo están contentísimas, se han micorrizado un montón. Porque claro, al señor se le olvidó explicarle a la micorriza que solo debía micorrizar su cultivo. No, yo te pongo aquí en el suelo, pero por favor, solo micorriza el viñedo, ¿eh? Las hierbas de alrededor, déjalas que no crezcan mucho, que no quiero que me compitan. Estamos jugando con fuego. O sea, estamos trabajando con una serie de organismos vivos que se mueven, que se distribuyen, que crean comunidades formadas por distintas especies, que compiten entre sí, que tienen distintas funciones en el suelo y que no conocemos bien. Y hay un debate importante a nivel científico. Hay artículos de, no, porque son la solución y hay que fomentarlas. Y artículos de autores que dicen, pero no, todavía no las conocemos lo suficiente, tenemos que estar seguros. Pero mientras tanto, las podéis comprar en Amazon. En Amazon ponéis micorrizas arbusculares y os saldrán el formato que queráis para poderlas distribuir donde vosotros queráis. Y lo peor de todo es que ni siquiera podéis estar seguros de que lo que pone en la etiqueta es lo que hay dentro, porque tan solo con un análisis molecular genético podréis tener la certeza de que lo que hay dentro de la bolsa es lo que pone en la etiqueta. Sí, compramos hace poco un inóculo y ponía 700 esporas por gramo, conseguimos encontrar 3. Esperamos que al menos sean del hongo que ponía en la etiqueta. ¿Vale? O sea que hace poco, recientemente ha salido una normativa para intentar gestionar todos estos insumos, pero se tiene que poner en serio una legislación que controle estos productos, que controle el riesgo de su uso, que sepa cada hongo de dónde viene y a dónde va, porque no sabemos qué está pudiendo pasar con ellos. Y que conste que yo los estoy usando, en investigación los estoy usando. Bueno, recapitulando.
porque no sé cómo voy de tiempo. Vale, pues recapitulando, tenemos todo este margen, ¿vale?, que lo han llamado ingeniería ecológica del suelo, para aumentar las cosechas. Y en esta gráfica dice, bueno, esto es la cosecha, son los procesos naturales, cuando yo busco el aumento de cosecha e intensifico, pierdo procesos naturales porque estoy aumentando con un sistema intensivo a base de fertilización química, de laboreo, etcétera, etcétera, pues ahora yo puedo utilizar todo este conocimiento del funcionamiento del suelo para una de dos, o aumentar todavía más la cosecha o intentar producir más con menos inputs, intentar producir lo mismo que se produce en los sistemas intensivos con fertilización química, con laboreo, etcétera, etcétera, pero utilizando estas otras técnicas de aumento de la biodiversidad del cultivo, especies perennes, fomentar los microorganismos beneficiosos locales del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una posibilidad de hacerlo. Yo formo parte del laboratorio interdisciplinar de cambio climático, pero también formo parte del INAGEA, que es un instituto de investigación que se ha creado no hace mucho, hace unos años, aquí en Baleares, para fomentar la investigación en sistemas agrícolas, ¿vale? Y desde el INAGEA estamos estudiando estos procesos. Entonces, por ejemplo, tenemos un campo experimental en la universidad, que tenemos unas filas que hemos mantenido con cubierta verde desde hace muchos años y otras filas que hacemos laboreo continuo. Y si analizamos, el carbono es mayor en la zona de cubierta, ¿vale? La densidad aparente del suelo es menor, es decir, que hay más poros, que el suelo es más capaz de retener agua. La diversidad de bacterias es mayor cuando he mantenido la cubierta y la abundancia de micorrizas es mayor cuando he mantenido la cubierta. Pero, porque todo tiene un pero, tiene una parte de disminución de la producción, ¿vale? Las hierbas acaban compitiendo con la viña. Es necesario gestionar esta cubierta, hay que segarla en el momento en el que empieza a haber problemas de competencia por agua. En el caso del viñedo, es un cultivo muy agradecido porque no siempre es importante producir mucho, es importante producir un buen vino, es importante la calidad, no la cantidad. Y en este caso todavía es más fácil jugar con estos parámetros porque a lo mejor la cosecha es un poco peor, pero la uva es de mejor calidad. Y también estamos trabajando, ahora tenemos un proyecto con viña que queremos intentar demostrar que el manejo adecuado del suelo puede tener tan buen efecto como la introducción de micorrizas artificiales. Entonces, estamos ahora mismo acabamos de empezar el proyecto y estamos trabajando un poco con esa idea, porque yo estoy trabajando con inóculos comerciales, pero sobre todo también estoy intentando ver cómo podemos fomentar las micorrizas locales, ¿no? Trabajamos con un hongo que viene de Cataluña, o sea que al menos hablará catalán, o sea que entiendo que será una invasión leve la de este hongo. Entonces hemos trabajado y viendo el efecto, y esto es cómo se ve una micorriza en el microscopio, ¿vale? Esto está teñido con azul tripán y estos son las hifas del hongo y estos son lo que se llaman arbúsculos, que son zonas donde el hongo entra dentro de la célula de la planta y se produce todo el intercambio de nutrientes con la planta. También unos amigos del INAGEA han hecho un estudio para ver la cantidad de carbono que tenemos en el suelo, lo han comparado con datos del 2006 y entonces en rojo tenemos las zonas donde hemos perdido carbono en el suelo, ¿vale? Y tendríamos en marrón las zonas donde hemos ganado carbono en el suelo. Claramente hay unas zonas críticas en la isla y es ahí donde tenemos que focalizarnos en mejorar las técnicas de cultivo para mejorar la acumulación de carbono. Y para acabar ya, solo enseñaros, esto es una finca en ecológico en Córdoba, esto es una finca en convencional. En el 2004 llevaba unos pocos años en ecológico, en el 2011 llevaba más años en ecológico y actualmente. Creo que no hace falta que os diga que aquí se ha acumulado más carbono en el suelo que aquí con una gestión ecológica. Sí, una gestión ecológica, es decir, que se puede, que podemos. Y ya está. Bueno, si
tenéis alguna pregunta o queréis encender el debate. Como no has dado el pero de la última diapositiva, pues yo quería darlo. El pero de... El ruido ha disminuido. ¿Te refieres a esta? Ah, pues mira, es que aquí no tengo claro el pero. Aquí me has pillado. Porque esto es una fotografía. Estoy colaborando con un proyecto en Andalucía de un compañero que está trabajando con micorrizas y tiene un grupo de investigación que lleva años haciendo el seguimiento de lo que pasa arriba en estos cultivos ecológicos de olivo. Entonces han visto que hay mayor diversidad de insectos, mayor diversidad de aves, pero nadie se había fijado en el suelo. Y entonces ahora vamos a empezar a ver qué pasa con las micorrizas del suelo. Todavía no... Entonces él me enseñó la foto para decirme, mira, vamos a muestrear aquí y aquí. Y yo dije, uy, esa foto me gusta, el suelo está más oscuro. Y por ahora mismo yo sé que el cultivo ecológico de olivar está dando muy buenos rendimientos, tanto económicos como de producción. Pero comentaba que el pero era el albedo, la reducción. Ah, el albedo. Sí, albedo. Es que... Ah, sí. No, bueno, sí, ese podría ser un pero, sí. Pero nada, seguro que los beneficios son mucho mayores. No, pero gracias por el pero, es que este me faltaba. Recientemente, se está popularizando mucho ahora el cultivo de aguacates en lo que es la zona mediterránea, en especial en la Comunidad Valenciana y tal. Y mi pregunta es, ¿cómo podría afectar al suelo? ¿Cómo podría afectar el suelo ahora precisamente esta populación en este nuevo cultivo? Ya que el aguacate es una planta que demanda mucha agua, muchos recursos. Pues en realidad depende un poco de cómo manejen el cultivo, ¿no? Si realmente, a pesar de que tenga riego, lo manejan de una manera racional y con una fertilización adecuada, yo supongo que lo que han pensado es que si con el cambio climático cada vez vamos a tener más temperatura y nos vamos a tropicalizar, pues metamos cultivos tropicales, ¿no? De hecho, pues sé que aquí también cada vez se está plantando también más mango y más aguacate aquí en la isla. No te sabría decir, es un poco lo que os he dicho, el suelo es tan complejo, es tan heterogéneo que son casos locales, habría que analizar exactamente cómo están manejando ese cultivo y ver qué está pasando en ese suelo. Sí. Bueno, yo quería agradecer los comentarios sobre el biochar. Yo trabajo con el biochar desde hace 10 años. Y tenemos un proyecto aquí en Mallorca trabajo aquí en Mallorca desde hace 6 años y ahora tenemos un laboratorio en Miñola donde hace 20 meses que estamos haciendo pruebas. Y puedo confirmar muchos de los comentarios que nos dijiste. Sin embargo, yo tuve la impresión de que no estás completamente convencida de los beneficios del biochar. Como digo, estoy de acuerdo que no es una panacea para todo y en todos los lugares ni siempre tal. Sin embargo, considerando que tenemos, según la IPCC, 6 años para quedarnos bien por debajo de 2 grados y cualquier otra tecnología, siendo soil carbon, o BECS o DAX o aforestación, son todas cosas que van a necesitar bastante más de los 6 años que nos quedan. Biochar es una tecnología que tiene resultados milenarios y trabaja con una fotosíntesis ya terminada, es decir, es un efecto bastante inmediato. Entonces, bueno, en realidad a mí con el biochar me ha pasado un poco como si te van a llevar de vacaciones a un sitio y te dicen que es espectacular, que es maravilloso, y luego cuando llegas, pues sí, te gusta, está bien, pero no es lo que te esperabas. Entonces, hubo un momento en el que el biochar parecía como que era tan bueno, porque es que acumulaba carbono y producía más cosechas, que luego ya cuando han ido apareciendo estudios y han visto que en algunos suelos en concreto, por sus características de textura, pues no funciona tan bien, o sobre todo el problema del gasto energético para su producción cuando se ha intentado producir a gran escala. Yo siempre
yo siempre soy de la opinión de que las soluciones a pequeña escala son soluciones. A gran escala vuelven a ser parte del problema. Entonces, estoy de acuerdo de que el biochar a pequeña escala y en muchos suelos es una gran solución. El único mensaje que yo quería transmitir es que no es una solución para todos los suelos, ni es una solución que se deba pensar en ella a gran escala, sino a escala local. Y claro, los estudios que se han hecho han visto que no el 100% de los análisis científicos que se han hecho han dado resultados positivos. Hay algunos casos concretos de alguna tipología de suelo, en alguna condición climática, que el efecto no ha sido el esperado. Bueno, eso, perdón, pero eso dependería de lo que uno define como efecto positivo. Porque si nuestro único fin es producir más de un cierto cultivo, estoy completamente de acuerdo. Pero si estamos hablando de mitigar el cambio climático lo más antes posible, usando un residuo que si no se echa, se descompone y vuelve 100% CO2 a la atmósfera, sí, no, ¿qué otras? Sí, no, de acuerdo. Y tal vez no tengamos que cultivar justamente ese cultivo que buscamos de mejorar, sino aceptar que la naturaleza nos dice otra cosa. Otra cosa, sí, de ahí estoy de acuerdo. Además, que las características de cada estudio concreto no las conozco, porque a veces nos creemos que todo lo que está publicado está bien hecho y a lo mejor alguien midió mal el carbono o no a la profundidad que tocaba o la comparación no fue como tocaba. O sea, para mí el biochar, el gran problema es el proceso de producción. Sí. Si la producción es a partir de residuos a pequeña escala, no tengo ninguna... Sí, y local, sí. O sea, pequeña escala local y de residuos. El problema es cuando, como los biocombustibles, cuando consumes más para producirlos que el beneficio que te puede dar, ¿no? Entonces, es cuestión de escala y de a partir de qué se genere. Estoy 100% de acuerdo. Sí, yo quisiera dar un comentario sobre el hecho del cierre del ciclo, de lo que has comentado, del exceso de alimentos que se tiran, junto con que no has comentado nada del gran valor de las lombrices, como la agricultura y todo eso. Entonces sí. Yo quisiera, como que dice, que se viera un poco también el que tenemos un gran residuo orgánico húmedo que nos está dándole una salida cuando realmente, si la tierra lo que demanda es abonos orgánicos, como son en este caso el humus de la lombriz, que es tan rico y con tantos valores, con enraizantes y mil cosas que a lo mejor tú ya conoces, pero sí que me gustaría saber tu opinión sobre cómo se puede, también otra vez centrándonos en que lo bueno es que donde se produce el de esto se aplica, sí, donde los terrenos, pero aparte de este comentario, que también estoy de acuerdo en lo local, en donde hay el residuo y todo. Sí, tienes razón, porque claro, es que el abanico de posibles enmiendas orgánicas en el suelo es tan amplio que he querido hablar de algunos concretos, ¿no? Pero es cierto que el vermicompostaje es una solución para la gestión de residuos y producción de un compost de alta calidad muy aceptable y que de hecho cada vez hay más granjas de vermicompost, vermicomposteras caseras para el compostaje de los propios residuos y obviamente si hay una separación óptima en los hogares sería la solución óptima para transformar todo eso en un compost adecuado para la agricultura. Claro, yo he hecho la gracia de cerrar ciclos con lo del váter seco, pues por dar un toque, una sonrisa, pero es cerrar ciclos en todos los ámbitos, o sea, ya sea eso, o sea, la basura que tiramos, las mondas o todos los residuos orgánicos deberían convertirse en abono. Y de hecho, con los alumnos hablamos mucho de la producción de energía también, ¿no? De cerrar ciclos en la granja con biodigestores para la gestión de todos estos purines que producen metano y ese metano que sirva para calentar la propia granja y aparte de ahí sale el fertilizante que debería servir para producir el alimento de esa granja. O sea, realmente, si me dices, vamos a fijarnos en los ecosistemas para mejorar los sistemas productivos, la característica que hay que fijarse es la de cerrar ciclos. Te quiero hacer, perdón, sí. Otra pregunta. Se está lanzando mucho el tema de que la solución son sistemas de cultivo agrícolas como en grandes ciudades basados en la acuaponía, la hidroponía y todo esto. También quisiera saber tu opinión,
porque parece que la panacea es Bélgica, Países Bajos, es decir, que las ciudades todos son tejados, o toda esta historia también me gustaría saber. Pues en realidad opino lo que he dicho un poco antes, ¿no? Que no hay una solución única, hay pequeñas soluciones para casos concretos y yo creo que todo suma. O sea, cuando lo que he puesto un poco de las flores y lo de tirar comida es porque allí muchas veces en mis clases con los alumnos el debate es pero es que es imposible alimentar a toda la gente con producción ecológica o con producción sostenible porque se produce menos. Bueno, probablemente tal y como funciona el sistema agroalimentario hoy en día podría ser imposible, pero si no tiramos, si no hay tantos obesos, porque hay gente que es que come de más, si todos comemos lo que debemos, no tiramos, consumimos menos carne, las ciudades pueden producir parte de esa comida y los sistemas agrícolas producen otra parte. O sea, si vamos sumando pequeñas soluciones locales, yo creo que ahí está la solución, porque no hay una solución única para todo. ¿Podemos alimentar el mundo? Sí. ¿De manera sostenible? Sí. ¿Con un solo sistema de agricultura? No. Con la mezcla de agricultura hipertecnificada, agricultura de precisión, agricultura sostenible, agricultura ecológica, agricultura de conservación, agricultura regenerativa, con una mezcla de distintos sistemas agrícolas adaptados a cada situación local, a cada necesidad local, a cada ambiente local. Te volia agrair la xerrada perquè ha estat interessantíssima. Jo és de les xerrades més interessants a les que he assistit. Me voy a poner roja, Pau. Moltes, però realment m'ha agradat molt. Ha estat molt dinàmica, ha estat molt clara, ha hagut humor, vull dir, comuniques molt bé. Moltes gràcies. Volia fer 3 comentaris molt ràpids sobre si d'una manera ecològica podem produir suficient aliment. Una altra resposta seria que seguim produint com fins ara tampoc, perquè ens estan carregant el planeta. Vull dir que tampoc no és una resposta. En castellano, por favor. Bueno, la biodiversidad también incluye las diferencias culturales y es interesante, ¿no? Pero bé, segundo comentario sobre las micorrizas, perdón si no pronuncio bien. Claro, en la Unión Europea el principio de precaución se usa mucho y, por ejemplo, en todo lo que es materia organismos modificados genéticamente. Sobre este tema no se está planteando a nivel de la Comisión ninguna directiva al respecto por los posibles riesgos, ya que explico para quien no lo sepa, el principio de precaución lo que dice básicamente es que cuando hay indicios de que algo puede suponer un problema para la salud humana, para el medio ambiente, etc., aunque no se tenga una certeza científica al 100% de que esto es así, los organismos públicos tienen el deber de velar por la seguridad de las personas y del medio ambiente y prohibir, digamos, o limitar el uso de esos productos. Que yo sepa, no. Y de hecho la legislación nacional que ha salido para regular los biofertilizantes sobre todo se centra en decir que los que venden tienen que estar seguros de que venden lo que pone la etiqueta, que ya es algo, sí, y en las cantidades que pone, pero no hablan nada del proceso de introducción. Y aquí voy a hacer un poco de mea culpa de los investigadores, y es que nos hemos centrado tanto en ver lo súper buenísimas que son las micorrizas, que el ay, ¿qué va a pasar? Que se están extendiendo es ahora que estamos viendo que se están vendiendo y que la gente las está usando. Y que realmente los artículos que se están planteando que puede haber un problema son recientes de este último año. O sea, también ha sido un poco una cuestión de que hasta ahora se han vendido como un organismo súper beneficioso para las plantas, súper útil en la agricultura, y hemos sido nosotros mismos los que no hemos aplicado este principio de precaución. Claro, la mayoría de inóculos comerciales utilizan un hongo que de por sí ya está en casi todos los suelos, porque utilizan una especie cosmopolita. Pero los hongos tienen la mala costumbre de intercambiar genes sin que haya sexo. Con lo cual al final tienes distintas cepas, o sea, hay una transferencia genética, un fluir de genes, que con los genes van las funciones y la actividad en el suelo. Y claro, es que trabajar con lo que no se ve es complicado. Y entonces ahora es cuando nos estamos diciendo, oigan, que es que estamos metiendo una información genética en el suelo
Y vale, sí, es una especie que ya está, pero es que es una especie genéticamente diferente a la que estamos metiendo. De hecho, yo, trabajando con esto, en un proyecto con viñas, trajimos unas viñas de un vivero de Navarra y el control nos apareció micorrizado, es decir, donde no habíamos puesto micorriza, y yo dije, jolín, estamos metiendo micorrizas de Navarra por toda la isla cada vez que sembramos viña. Pero es que probablemente con todo el trasiego de plantas que hay, ahora mismo los suelos de la isla tienen que ser un guirigay de bacterias y hongos de medio mundo, que ahora ya, o sea, como lo que no vemos es lo que más fácil llevamos, traemos, movemos, y lo que más difícil podemos saber qué es lo que está pasando. Yo no tengo constancia de que esta preocupación haya pasado a políticos. Es una preocupación que ha nacido hace poco en los científicos y creo que no ha pasado esa barrera. Només un darrer comentari sobre lo de tancar cicles. Jo estic completament d'acord, però tancar cicles implica una pèrdua d'oportunitat de negoci per qui s'aprofita que aquest cicle no estigui tancat. Per exemple, de qui te dones fertilitzant o de qui te venes combustible per encalentir. És a dir, a partir del moment on tu utilitzes tot i no se perd res, necessites menys el que te poden vendre les grans empreses, Monsanto o el que sigui. Sí. I clar, això implica també un canvi de perspectiva y de mentalitat y prioridades, pero estoy de acuerdo que es lo que... Sí, que sea la solución no quiere decir que sea fácil. Sí, gracias. Un tema que no se ha hablado son los microorganismos eficaces. Las bacterias promotoras del crecimiento. Sí, he hablado menos porque las conozco menos, pero... No, porque nosotros lo usamos y volvemos al tema de soluciones locales. Nosotros usamos triturado de algarrobo y fuimos al bosque a coger un cubo de tierra por debajo de una mata o de una encina y nos ha salido súper bien. Y son micorrizas. Sí, son los microorganismos que están ahí. La naturaleza tiene la solución si lo usamos. Pero claro, importar por Amazon y de una empresa que no se sabe ni dónde, ni qué, ni cómo, y estas bacterias, ¿cómo llegan? No me sorprende que hayan 3 en vez de 700, porque son organismos vivos. Sí. Es que es absurdo. Sí, por eso yo pienso que lo que hay que hacer es promover los propios organismos locales. No, y el conocimiento de las tierras locales y la regeneración con esta sabiduría antigua que existe desde hace... Sí, con esta sabiduría antigua que ahora le ponemos nombres pomposos. No sé si hay más preguntas. ¿No? No, mira, yo es que justamente te quería preguntar el tema también de micorrizas y bacterias. Porque mi pregunta era qué riesgos, claro, es que meter bacterias de otro sitio, nunca sabes qué puede pasar. Sí, es que no lo sabemos. Afortunadamente, igual que he dicho que este hongo es un hongo que está expandido, muchos de estos inóculos y sustancias se han producido en condiciones artificiales y los pobres organismos, cuando se encuentran ahí, que tienen que competir con los organismos locales, que hace frío, calor y que ese sitio no es donde a ellos lo cultivaron, afortunadamente la mayoría de las veces se van para abajo, lo cual quiere decir que el agricultor al año siguiente tiene que volverse a gastar el dinero en volver a introducirlos, que no es cosa banal, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo creo que de lo que se introduce, si queda poco. Pero como son técnicas moleculares costosas las necesarias para hacer el seguimiento de estos organismos, porque no se ven, pues no es fácil. No es fácil estudiarlo, no es fácil analizarlo y no se tienen datos. O sea, hay unos cuantos estudios que han visto que cuando metes este hongo artificial a veces desplaza a la cepa local, pero no se sabe si por 1 año, por 2 años o por siempre. Es que solo extraer el ADN, mandarlo a secuenciar y localizar la secuencia de este organismo, porque no se distinguen a simple vista, tienes que secuenciar el ADN para ver que ese bicho es ese y no otro. Entonces eso es lo que dificulta el trabajar con estos organismos. A mí el suelo me apasiona, pero es muy difícil trabajar con él. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vosotros.